Ya en los tiempos de la iglesia había algunas confesiones referentes a la Escritura, y traigo un ejemplo aquí del conocido himno apostólico de 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el conocido himno apostólico, que ya en sí, si ustedes se ponen, si lo podemos examinar así rápidamente, reúne algunas doctrinas que la iglesia ya tenía por sentadas, hablando de la iglesia del primer siglo. Dios que haya sido manifestado en carne por medio de su Hijo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado, etcétera, etcétera. Entonces ya había de alguna forma aquí algo que la iglesia daba por sentado en cuanto a su doctrina. Pasando ya el año 100, ya una vez que los apóstoles fallecen y vienen los padres de la iglesia, que no es otra cosa que los discípulos de los apóstoles, aparecen los credos. Y uno de ellos es el credo de los apóstoles, aproximadamente por el año 200. A medida que vamos avanzando uno se va dando cuenta. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal. Esa palabra católica es universal. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ese es el credo, el conocido apóstoles. No es que sea esto parte de la doctrina católico-romana. Estamos hablando del año 200 después de Jesucristo. Recordemos ya a partir de los padres de la iglesia comenzaron a surgir herejías y era necesario los credos para poder distinguir qué es lo que cree la iglesia frente a las herejías que iban apareciendo. Entonces este era el conocido credo de los apóstoles. Más adelante aparece el credo de Niceno. El hermano Luis habló con respecto a esto también, por el año 381, y este credo condenó la doctrina de Arrio. Recuerde, o sea, hubo un concilio en Nicea y ahí se expuso la doctrina de Arrio, pero quedó por sentado, mis hermanos, cuando ellos no decidieron, no se detractaron en cuanto a lo que creían, que obviamente fueron considerados como un grupo de secta, un sectario. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo volverá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe en una misma adoración y gloria. Así se da cuenta cómo se está indicando que tanto el Padre como el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la iglesia, que es santa, universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Y termina. Amén. Los credos eran cortos, comparados con las confesiones, como esta de aquí, donde tiene un conjunto de 32 doctrinas. Vea, con varios puntos. Los credos eran más cortos, porque era, en este caso, para condenar la doctrina de Arrio, obviamente con respecto a la deidad de Jesucristo. Así luego tenemos el credo de Calcedonia en el 361. En el credo de Calcedonia, el 361, se rechazó la doctrina del monofisismo, defendida por Eutiquio, también se le llama eutequianismo,
y estableció el credo de Calcedonia, que describe la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo. El eutiquianismo o monofismo dice es una doctrina teológica que sostiene que en Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana. El dogma definido en Calcedonia, dice, y mantenido por la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, sostiene que en Cristo existen dos naturalezas, la divina y la humana, sin separación y sin confusión. Bueno, pero esto es lo que hacía referencia, el eutiquianismo o monofisismo, que en Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana. Entonces, tenemos el credo de Calcedonia, y esto es un poquito más largo, pero en sí trae parte del anterior y ya ha establecido ese punto para enmarcar claramente qué es lo que cree la Iglesia. Luego tenemos el credo de San Atanasio, por el año 500. El credo de San Atanasio es una declaración de fe centrada en la doctrina de la Trinidad. Ya es un poquito más largo, solo está el último párrafo ahí. No lo vamos a leer precisamente por el tiempo, pero ya abarca más tiempo y hace un énfasis en la doctrina de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, igual poder y gloria, personas distintas que reciben la misma adoración, la misma gloria. Ese es el credo de San Atanasio. Entonces ya hasta ahí por el año 500, los credos, cortos, directos en cuanto a doctrinas fundamentales de la Iglesia. Y si ustedes se dieron cuenta, van aumentando por la razón de que aparecen las herejías. Y la Iglesia debía dejar por sentado lo que creía. Del año 500 hasta más o menos el 1000 y algo más, 1200, el famoso tiempo de oscurantismo. Prácticamente la palabra de Dios queda solamente en poder de la Iglesia. El pueblo prácticamente no tiene acceso a la Escritura. Los cultos o la liturgia de la Iglesia Católica era en latín. Y prácticamente todo lo que decía la Iglesia Católica era aceptado por el pueblo. La Iglesia Católica tiene autoridad sobre el gobierno, las tierras, posesiones, riquezas, la vida de las personas, gira todo en manos de la Iglesia Católica. Ese es el tiempo de oscurantismo, hasta que llega lo que conocemos como la Reforma. Es interesante para mí este árbol de la Reforma que nos va a ayudar para entender algunas cosas, no para profundizar, sino mi énfasis es que tengamos una cultura general, de todas maneras, de todas formas, de lo que pasó. Si ustedes ven aquí, en el año 1500, ¿sí ven? 17, es el año en que se define como el año de la Reforma, octubre de 1517. Anterior a eso, una sola iglesia, universal, católica, apostólica, una sola iglesia. Obviamente, por todas las cosas que se estaban dando a nivel de la iglesia, todas las herejías, el poder, como les indiqué, que tiene la Iglesia Católica, Dios levanta hombres que de alguna forma tienen acceso a la Escritura. Y si el pueblo no tenía acceso a la Escritura, ¿quiénes eran los que tenían acceso a la Escritura? Los monjes y los sacerdotes. De ahí tenemos a Lutero, Calvino y otros más. Entonces, anterior a esto, una sola línea. Pero en el año de 1517 aparece la Reforma. O sea, quiero que entiendan que antes de esta línea era una sola, pero que se dividió en dos. La Reforma protestante y la Iglesia Católica. ¿Sí? Está claro, o sea, hasta 1517 aparece la Reforma protestante, que es este árbol, y la otra línea es la Iglesia Católica Romana. Antes de eso, una sola. Y solo para que tengamos idea, miren, ya después de 1517 hay una segunda división grande. Por un lado aparecen los luteranos. Esta línea que ustedes ven aquí, esta línea es de los luteranos. Ya
hablando de reforma. Y la otra línea es de los reformados. Observen, aquí están luteranos, ¿sí ven? Y aquí están reformados. Y si seguimos recto la línea hasta acá, observen, vamos a llegar a los reformados. Pero sucede que los reformados también tuvieron divisiones. Tenemos una división aquí, que nos lleva a un grupo que se llama los anabaptistas. Los reformados bautizaban niños, los anabaptistas ya no bautizaban niños. Y hay otras divisiones, como los presbiterianos más adelante, si la ven aquí, en 1560, presbiterianos. Tenemos otra, y observen aquí, esto es interesante, miren. Aquí en este punto, aquí están los reformados, y aquí hay otra división. Esta división corresponde a los anglicanos, la iglesia anglicana, que era la iglesia de Inglaterra. Cuando se separó Inglaterra de la iglesia católica, apareció la iglesia anglicana. Pero en Inglaterra no solamente había anglicanos, había también reformados y también independientes. Pero es interesante que aparece esta línea de los anglicanos y asimismo van apareciendo otras divisiones. Miren, dentro de los mismos tenemos a los bautistas, tenemos a los episcopales, tenemos, bueno, otras más que no vamos a entrar en detalle, pero de los anglicanos, otra división más, donde llegamos a los metodistas. Aquí están, metodistas. Ahora, es interesante que de esta línea, aquí están los años aproximados de estas líneas, nosotros vamos a ver que hay otra división que sale, que vamos a seguirla, donde llegamos a los pentecostales. Ve de dónde viene, miren. Aquí y de aquí a acá. Si se da cuenta, pentecostales. Y mire el año. Los pentecostales tienen una segunda división donde aparecen los carismáticos. Los pentecostales por el año de 1886 y los carismáticos por el año de 1950. Entonces, ese es más o menos el árbol que se le llama el árbol de la reforma, que es interesante conocerlo porque a veces nosotros decimos dónde aparecieron los pentecostales. Y es verdad, los pentecostales no tendrán más de 100 años, 1800, casi al finales del siglo XIX. Y a partir del 50, esta famosa efusión del movimiento carismático. Porque todo lo que usted ve ahora, ¿no? Todas estas clases de sanaciones, milagros y tanto, esas señales, el desorden que hay en los cultos, es a partir de 1950. Pero aunque tienen poco tiempo, son como la leche cuando va a hervir. No sé si se acuerda, pues ya la leche no hierve. Ahora se la calienta en el microondas, pero me acuerdo que en mi tiempo la leche se la ponía y ¡pum! Se sopla así. Movimiento carismático pentecostal, pasan 1, 2, 3 años y crecen, pero en cualquier cantidad. Entonces es muy interesante esto, este árbol de la reforma, cómo se va separando, pero también me interesa esto, ¿no? Si usted se da cuenta, esta línea que sigue acá y continúa con lo que es la iglesia reformada. Yo creo, mis hermanos, que en los propósitos de Dios, Él está en estos últimos 5 o 10 años, o tal vez más, despertando el énfasis por una confesión histórica que tenga las doctrinas que debe creer la iglesia cristiana. Hablamos del himno apostólico, credo de los apóstoles, credo de Niceno, el credo de Calcedonia, el credo de San Atanasio, el árbol de la reforma. Muy interesante tener una idea, mi hermano. El propósito de esto es que tenga usted una idea, un panorama de dónde venimos, dónde inició todo. Es muy interesante. A partir de esto, mi hermano, empiezan las confesiones. ¿Cuál era el inconveniente? Ya no teníamos las herejías como el arrianismo
o el eutequianismo, se recuerda, ¿no? La deidad de Cristo, la humanidad del Señor, la Trinidad. Ya era necesario dejar por escrito lo que creía la iglesia reformada protestante para hacer frente a quién, a un verdadero, por decir así, un monstruo, que era la iglesia católico romana. Entonces había que dejar en claro qué es lo que la iglesia cree. La primera confesión que tenemos se remite al año de 1530, la Confesión de Fe de Augsburgo. Es la principal confesión de fe de la iglesia luterana. ¿Se recuerda en el árbol? La iglesia luterana que se abrió, ¿no? Luteranos y reformados. La iglesia luterana toma esta confesión, escrita en alemán y en latín, redactada en 1530 para ser presentada en la Dieta de Augsburgo, así se les llama a los concilios, la Dieta de Augsburgo, ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico, ante la presencia del emperador Carlos V. Estamos hablando de una confesión alemana. Aquí se da una síntesis y un encuadramiento histórico-teológico. Y el texto, por decirlo así, se divide en dos partes. La fe. Acuérdense que en la iglesia católica es la fe por las obras. Pero la fe ahora la fe no es por las obras. Esa fue prácticamente uno de los puntos de quiebre de Lutero, el tener esa revelación en cuanto que no es por obras, sino por fe. Y obviamente la corrección de los abusos que había en cuanto a la iglesia católica. Dejar en claro muchas cosas como las famosas bulas papales, el hecho de comprar la salvación. Hágame recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Se me escapa. Las indulgencias, la simonía, que era la compra de los cargos eclesiales con dinero, y tanta cantidad de cosas, mis hermanos. Entonces, en síntesis, lo que hace la confesión de Augsburgo era dejar en claro esto. Dos cosas principales: la fe, que no es por las obras, o sea, la salvación no es por las obras, sino por la fe, ese es el término correcto. La salvación por la fe y la corrección de los abusos de la iglesia católica. En el luteranismo, el bautismo imprime todavía la gracia salvadora, es decir, los luteranos bautizaban todavía niños, porque era necesario que de esa manera obtengan gracia salvadora. Y aquí también el Estado podía intervenir en los asuntos de la iglesia. El Estado podía disciplinar. En la confesión luterana, el Estado tiene gran participación. Entonces, eso en sí, la confesión de fe de Augsburgo, de 1530. 1561 aparece la confesión de Bélgica. La confesión de Bélgica, o confesión belga, es un texto histórico escrito en 1561 y está considerado una de las más antiguas confesiones del tiempo de la Reforma Protestante. El autor del documento fue Guido de Bresse, un predicador que murió en 1567, siendo considerado un mártir, perseguido por los católicos. Se considera la doctrina calvinista de la salvación, el bautismo de infantes y la forma de gobierno presbiteriana. Para decirlo rápidamente, mis hermanos, y no quedar con la inquietud, esta confesión incluía la doctrina de Calvino con respecto a la salvación. Había todavía el bautismo de infantes y la forma de gobierno presbiteriana. Para que tengamos una idea, en la forma de gobierno presbiteriana, el gobierno, la forma como el gobierno se establece en la iglesia local es encima de la iglesia local. O sea, no es que la iglesia, se recuerda lo que estamos viendo, aprendiendo en doctrina de la iglesia, donde Dios, Cristo, delega la autoridad en la iglesia. No, en la forma de gobierno presbiteriano hay un grupo que está por encima de las iglesias. Y ese grupo tiene autoridad sobre las iglesias. Es decir, en sí, las iglesias no tienen autonomía local. Esa es la forma de gobierno presbiteriano. Incluyó la fe de Bélgica, se estableció, la tomó Bélgica y los Países Bajos. Entonces, eso para tener un panorama con respecto a la confesión bélgica de 1561.
Cuando hablamos de doctrina calvinista de la salvación, estamos hablando de predestinación, la elección condicional, la depravación del total, la depravación del hombre. Esa es la doctrina calvinista de la salvación. También, seguimos aquí, ¿no? El documento constaba de 37 artículos o apartados en los que sus autores plasmaron el pensamiento surgido a través del movimiento de Juan Calvino y otros teólogos que, partiendo de Agustín, otro santo de ese tiempo, otros santos católicos, redactaron el canon protestante de la Biblia. Los documentos en los que se basa el texto son los credos de los apóstoles, el credo de Niceno, el de Calcedonia y Atanasio. ¿Sí se da cuenta cómo van reuniendo? Van reuniendo enseñanza para la iglesia. Luego tenemos la confesión helvética, o la confesión de Suiza, en el año de 1566. Hubo una primera confesión en 1536, pero luego se elaboró una segunda en el año de 1566 por considerar que la primera era corta y más luterana. Esta confesión es expresión de teología calvinista, así como la que vimos la anterior. La anterior era la de Bélgica, ¿no? Es expresión de teología calvinista. Tuvo acogida e influencia en Escocia, Hungría, Francia y Polonia. Es una de las confesiones más reconocidas dentro de las iglesias reformadas. Entonces, muy parecida a la belga, con una expresión también de teología calvinista, pero se elaboraron dos, una en el 36 y otra en el 66, por considerar que la primera era más luterana. Entonces, no sé si van bosquejando en su mente, a ver, ¿cuántas tenemos hasta aquí? Vamos viendo. La de Augsburgo en Alemania, 1530, ¿ya? El énfasis principal, la salvación por la fe y la corrección de los abusos de la Iglesia Católica. La confesión bélgica de 1561 ya hace un énfasis en la doctrina de la salvación, todavía hay bautismo de infantes y la forma de gobierno presbiteriana. Luego la confesión de Suiza, helvética, de 1566, que también es una expresión de teología calvinista. Todavía asimismo había bautismo de infantes, forma de gobierno presbiteriana, etcétera, ¿no? Luego, a partir de esto, tenemos los cánones de Dort. Así se les llama cánones, porque fue un conjunto de enseñanzas que se agregaron a las confesiones que ya había. El sínodo de Dort fue un sínodo nacional que tuvo lugar en Dordrecht, Holanda. Esto de Dort es Holanda, en el año de 1618 a 19, con el objetivo de regular una controversia en las iglesias holandesas iniciada por ¿quién? Los arminianos. O sea, este canon o este grupo así como pasó con Nicea, el credo de Nicea, ¿por qué se estableció? Para declarar lo que la iglesia creía con respecto a las enseñanzas de Arrio. Los cánones de Dort se establecieron para determinar este punto con respecto al arminianismo. O sea, reunirse para decir, bueno, tenemos esto que ha aparecido. Si se da cuenta, cómo a medida que va avanzando la iglesia se va enfrentando a herejías y luego enseñanzas incorrectas, pensamientos humanos que salen de la escritura. Entonces tiene que haber esta clase de sínodos, de cánones o establecer por medio de concilios lo que la iglesia va a tomar como válido. En este caso era precisamente para tener un consenso con respecto a las enseñanzas de Jacobo Arminio, de donde parte el arminianismo. El sínodo, dice, decidió el rechazo de las ideas arminianas, estableciendo la doctrina reformada en los famosos 5 puntos que le llamamos el calvinismo. Si ustedes están familiarizados, algunos yo creo que están familiarizados con esto de los 5 puntos: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, la vocación eficaz o gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Obviamente el arminianismo atentaba contra estos 5 puntos de forma contraria. Por ejemplo, depravación total. Para el arminianismo no existe una depravación total, sino que el hombre puede participar juntamente con Dios de su salvación porque no está depravado completamente. Entonces, para que tengamos una idea, y mi hermano, estos son puntos que nosotros vamos a profundizar en la confesión de fe.
A medida que vamos avanzando, usted se va a dar cuenta, ya va a dar la oportunidad de profundizar. Dice, estas doctrinas descritas en el documento final llamado Cánones de Dort son también conocidas como los famosos 5 puntos del calvinismo. Bueno, esos son los cánones. ¿Por qué salieron los cánones de Dort? Por el arminianismo, las enseñanzas de Arminio. Había que dejar en claro lo que la iglesia creía hasta ese momento. Ahora tenemos luego la confesión de Westminster. Ya esta de aquí, recuerden con lo que nos dio el hermano Luis, esta viene a ser como la abuela de la confesión de Londres de 1689. Es la confesión propia de los presbiterianos. Se recuerda el grupo de los presbiterianos en el mapa, de los reformados. Por aquí eran los luteranos. Los reformados se abrían y teníamos a los presbiterianos. La confesión de fe de Westminster es un breve resumen teológico apologético de credo cristiano protestante calvinista promulgado en 1646. Siempre va a ser así, apologético. Mi hermano, cuando usted se encuentra con alguien, que le dice, en tu iglesia hay danzas, en tu iglesia, ¿por qué no danzan ustedes? Si la danza, el rey David salía y danzaba y todo, ¿y usted qué va a decir? En el momento que usted habla, en el momento que usted está hablando, usted está verbalmente diciendo una confesión. Nosotros, ¿sabes qué? Creemos en esto. ¿Por qué no hay iglesias pastoras? Porque si la mujer también puede tener liderazgo, la mujer es capacitada, la mujer se puede preparar. Y usted dice, no hay pastoras porque la Biblia dice esto. En ese momento, ¿qué está usted haciendo? Usted está dando verbalmente lo que usted cree, lo que su iglesia local cree. Eso es una confesión de fe. No es otra cosa que un resumen teológico apologético de las doctrinas. Claro, sería bueno aprendérselas de memoria, pero es muy complejo y por eso hay esto. Alguien aparece o usted tiene la oportunidad, por ejemplo, va a hablar sobre el matrimonio. Se coge y se lee el capítulo del matrimonio. Esto es lo que cree la iglesia sana, de sana enseñanza reformada con respecto al matrimonio. Y así. Entonces, pero aún así todavía es calvinista, ¿no? Es una confesión calvinista. Recoge la ortodoxia doctrinal, esa palabrita ortodoxia, se recuerda, ortodoxia y ortopraxia. Ortodoxia, doctrinas, ortopraxia, práctica cristiana. Entonces recoge la doctrina de la iglesia reformadas nacidas del movimiento calvinista en Gran Bretaña, cuyas raíces históricas están en la doctrina expuesta por Juan Calvino durante el siglo XVI. Y que prácticamente cuando se separan los luteranos, tienen y los reformados tienen a Calvino. Y los reformados aparecen los presbiterianos, los anabaptistas, los congregacionalistas, y ahí también salen los anglicanos, que es prácticamente la iglesia predominante en Inglaterra. En 1643, el Parlamento inglés convocó a teólogos piadosos, doctos y juiciosos para que se reunieran en la abadía de Westminster para dar su opinión sobre cuestiones de adoración, doctrina, gobierno y disciplina de la iglesia de Inglaterra. Esa abadía de Westminster me han dicho que es donde salen los reyes de Inglaterra y se casan y todo eso. Ahí es la abadía, la famosa abadía de Westminster. Pero usted se imagina que el gobierno haga eso ahora. ¿Qué gobierno hace eso? ¿Qué gobierno dice, queremos tener una constitución basada en lo que dice la Escritura? En ese tiempo, ellos reúnen a teólogos piadosos precisamente para dar su opinión sobre cuestiones de adoración, doctrina, forma de gobierno, disciplina. Sus reuniones que se llevaron a cabo a lo largo de 5 años, imagínense, 5 años, 5 años, qué tiempecito, produjeron la confesión de fe, así como también los catecismos mayor y catecismo menor de Westminster. En alguna ocasión ahí en la casa de mis hermanos Fuentes estábamos compartiendo el catecismo, ¿no? Y era muy bueno. Oiga, preguntas sencillas pero tan profundas que los grupos
los padres trabajan con catecismos a sus niños en ese tiempo. Ahora eso casi ya se ha olvidado. Se ha olvidado. Entonces, todo eso se produjo en 5 años. No solo las mismas doctrinas de la confesión, sino también los catecismos. Por más de 3 siglos, varias iglesias a lo largo del mundo han adoptado la confesión y sus catecismos como su estándar de doctrina subordinado a la Biblia. Teólogos como el que falleció ahora último, ¿cómo se llamaba? Sproul. R.C. Sproul, bueno, presbiteriano, teólogo presbiteriano, muy reconocido de ahora, falleció creo que hace un mes. Él era presbiteriano. Entonces, varias iglesias han adoptado esta confesión como su estándar de doctrina. El énfasis doctrinal está en torno a la teología del pacto. Y usted se va a preguntar, ¿y qué es eso de la teología del pacto? La teología del pacto se basa, dice, en la teoría de que Dios tiene un solo pacto con el hombre y solo un pueblo representado por los santos, tanto del Antiguo como el Nuevo del Testamento. Un pueblo, una iglesia y un plan para todos. Esa es la teología del pacto para entenderlo. Que Dios tiene un pacto establecido para todos los santos del Antiguo y Nuevo Testamento. Un solo pueblo, una iglesia y un plan para todos. Estas creencias requieren que los adherentes a la teología del pacto interpreten las profecías de una manera no literal. Algo en contra de la teología del pacto es el famoso dispensacionalismo, que es un sistema de teología que distingue, más o menos para que ustedes entiendan, cuando ustedes les hablan, por ejemplo, de la escatología, de los últimos tiempos, ¿qué es lo que ustedes han escuchado? Han escuchado ustedes que vendrá el rapto de la iglesia será arrebatada, vendrá un periodo de tribulación, y luego Dios tendrá un trato con Israel, el pueblo de Dios y cosas así. Teología dispensacionalista, o sea, hay una separación entre la iglesia y el pueblo de Israel. En la teología del pacto no existe esa separación. Un solo pueblo, que es la iglesia. La teología del pacto habla de que la iglesia es un solo pueblo el que hay. No existe una distinción entre iglesia y el pueblo de Israel. Es uno solo. Los santos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Un solo pueblo. Esa es la teología del pacto. Entonces, regresando, la Confesión de Westminster hace un énfasis a la teología del pacto. El énfasis de la confesión está en la teología del pacto. Consagra doctrinas comunes como la Trinidad, el sacrificio de Cristo, la resurrección, etc. Los protestantes como sola escritura, solo fe, predestinación, principio regulador de la adoración. ¿Ya le suena eso? Lo que vimos la semana pasada. Lo que no está prescrito está prohibido. No es mi iniciativa, ni mi creatividad, ni mi practicidad, pragmatismo. Es lo que está prescrito. Sola escritura, solo fide son principios. Miren, ¿cómo Dios nos permitió entrar a una enseñanza reformada? Por las conferencias de Para su Gloria que fueron hace 4 años. Y lo primero que se vio en la conferencia, los que estuvieron ahí, fue sola escritura. La escritura es la autoridad. Incluso la confesión de Londres empieza con eso, las Sagradas Escrituras. Y se extiende, tiene 10 párrafos con respecto a las Sagradas Escrituras, para dejar en claro, mi hermano, los principios de sola escritura. Acuérdense que la confesión de Westminster es la abuela de la confesión de Londres. Entonces, puntos controversiales, el Papa como anticristo, controversiales, la misa católica como un acto de idolatría, los magistrados pueden castigar la idolatría, es decir, el Estado tiene todavía inherencia en la iglesia, la forma de gobierno presbiteriana y el bautismo de infantes. La confesión de Westminster fue modificada y adoptada por los congregacionalistas. Aquí aparecen los congregacionalistas y por acá están los bautistas también. Todos estos grupitos que están aquí, estaban en Inglaterra y Escocia. Entonces,
eh, fue adoptada por los congregacionalistas de Inglaterra, dando lugar a la Declaración de Savoy. Ahí está, Saboya no, es Savoy, en el año de 1658. De la misma forma, los bautistas de Inglaterra modificaron la Declaración de Savoy para producir la Segunda Confesión Bautista de Londres. Ahí está, se está adelantando algo ya. Entonces, la Confesión de Westminster, ya tome en cuenta esto, los puntos controversiales, los distintivos, el énfasis en la teología del pacto, etcétera, modificada por los congregacionalistas, y aparece la Declaración de Savoy. En el año de 1658 aparece la declaración. La confesión de esta es en el 1646, esta es en el 1658. Se sabe que sucede que en Inglaterra en ese tiempo era un campo minado de creencias. Cuando Inglaterra decide separarse de la Iglesia Católica Romana, aparece el anglicanismo. Pero más, el motivo de la separación no fue tanto doctrinal, fue por conveniencias de los reyes de Inglaterra. Pero junto con los anglicanos de Europa también aparecieron los congregacionalistas, aparecieron los bautistas, que se les llamaba en ese tiempo, se les llamaba más puritanos. Aparecieron grupos, porque el problema del anglicanismo es que era una copia de la Iglesia Católica en Inglaterra. Entonces, es obvio, Dios había levantado la reforma con Lutero, con Calvino. Los reformados, la iglesia reformada, no iban a aceptar la iglesia anglicana. Y comienza a haber ahí bastantes luchas y pugnas. Entonces la Declaración de Savoy es una adaptación de la Confesión de Westminster, elaborada en el Palacio de Savoy, Londres, por iglesias congregacionalistas. Las iglesias congregacionalistas ya tienen este punto en común, este punto que está aquí. Autonomía de la iglesia local. Es decir, ellos ya dicen, la Escritura nos ha mostrado que no existe una autoridad de gobierno sobre la iglesia. La iglesia local es autónoma en cuanto a su gobierno. Ese era el punto de los congregacionalistas. Eran independientes de Inglaterra. La asamblea se reunió por 12 días en el año de 1658, en gran mayoría formada por laicos y representantes de unas 100 iglesias. Esta confesión confirmó la teología de Westminster, cambió la forma de gobierno de la iglesia local, aunque todavía se aceptaba el bautismo de los infantes. Todavía. Entonces, esa es la Declaración de Savoy, que sería prácticamente la madre de la confesión bautista, porque la Westminster es la abuela, así dicen. Pero cuando llegamos a la confesión bautista, tener en cuenta que se elaboró primero en el año de 1644. Aparece la primera confesión bautista, elaborada por 7 congregaciones bautistas de Londres. El objetivo era de los bautistas, quienes ponían el bautismo de niños, y los bautistas arminianos. Estos anabaptistas, así para tener una idea, dice anabaptistas, se les llamaba también, no sé si alcanzan a ver ahí, se les llamaba rebautizadores. Estás bautizado en la iglesia católica, estás bautizado con presbiteriano, no, eso no vale. Rebautismo es el nombre peyorativo que les dieron los de la Reforma. Se distinguieron por su oposición al bautismo de niños, que ellos consideraban antibíblico y por lo tanto no un verdadero bautismo. Entonces, pero es interesante, dice el estudio que tomé, que los anabaptistas no tenían algo claro, sino que eran como grupos, un poco con cosas un poquito que no iban conforme a la Escritura. Bueno, eso con respecto a los anabaptistas, y también diferenciarse de los bautistas arminianos, que creen en el libre albedrío. Entonces, en el año de 1630 a 1640, congregacionalistas y bautistas salieron de la iglesia anglicana. Es decir, ya la iglesia anglicana, tenemos en Inglaterra los anglicanos, tenemos los congregacionalistas y tenemos los bautistas reformados. 3 grupos ahí. Los anabaptistas no los consideraban tanto porque era más como un grupo aparte, un grupo muy cerrado,
muy liberal. Y fueron perseguidos severamente por anglicanos y presbiterianos. ¿Ustedes se imaginan en ese tiempo las persecuciones entre reformados? O sea, los bautistas reformados fueron perseguidos por los anglicanos y por los presbiterianos. Negar el bautismo de niños era romper con todos los conceptos propios del Estado. El que relata el estudio dice que nosotros tenemos algo parecido cuando un niño entra a formar parte del Estado. Hay un lugar, ¿no?, donde usted va y le pone la huellita y todo ese asunto, el registro civil. Tome en cuenta que el bautismo de niños en una iglesia, en un estado que se regía por la palabra de Dios, el bautismo de niños era como eso. Era como un registro civil, de alguna forma. Era la única manera en que el niño pertenecía al Estado. Entonces, negarse a eso era romper con los propios conceptos del Estado. Y ahí vienen las persecuciones. Hay una persecución contra los reformados bautistas por parte de los presbiterianos. Era un grupo disperso y flexible, más que una denominación establecida con respecto a este grupo de bautistas reformados. Bautistas generales creían en el libre albedrío y los bautistas particulares creían en una enseñanza más reformada. Había necesidad de una distinción y por eso aparece la primera confesión bautista en el año de 1644. Y luego tenemos la segunda confesión bautista, 1677 y 1689. Para fortalecer la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, que se parecía mucho a la iglesia católico romana, para fortalecerla sobre los inconformistas puritanos, los bautistas, ¿qué es lo que hace el Estado? Establece una ley de uniformidad que se llama el Código de Clarendon. Ese código establecía, entre otras cosas, por ejemplo, que si un pastor debía enseñar, tenía que ser como el Estado lo dicta. Si no era así, señalamiento, lo sacaban. No, el Código de Clarendon establece, para fortalecer la iglesia anglicana, lo que el Estado requería de la doctrina cristiana. En medio de este contexto de persecución nace la confesión de 1677. Tomen en cuenta el año. Miren que ya qué año estamos. Ahí en ese contexto de persecuciones nace la confesión. Elaborar una confesión más robusta, el propósito era elaborar una confesión más robusta y más comprensiva, unificando la confesión de Westminster y las declaraciones de Savoy. Se distingue ya de la forma de gobierno y bautismo de la confesión de fe de Westminster y el bautismo de la declaración de Savoy. Es decir, ya pone una claridad en cuanto a la forma de gobierno no presbiteriana, dando autonomía a la iglesia, y al bautismo. El bautismo de creyentes, no tanto de niños, para introducirlos al pacto. No fue, esto es un punto importante, un copy-paste, como que los que nosotros solemos hacer a veces de la confesión de Westminster. No, hay algunas énfasis. Por ejemplo, la confesión de Westminster, tuve la oportunidad, el capítulo de la iglesia, por ejemplo, que en la confesión de fe tiene 15 puntos. En la confesión de Westminster no pasa, creo que de 7, 8. La verdad que no recuerdo. O sea, no fue un copy-paste. Realmente ellos comenzaron a argumentar dándole más robustez a la doctrina. En el año de 1689 se dicta el Acta de Tolerancia. Escuchen esto. En el 1677 se establece la confesión de fe, la segunda. Pero en el año de 1689 aparece algo interesante. Se dicta en Inglaterra el Acta de Tolerancia, que permitía la libertad religiosa para establecer iglesias en Inglaterra y Escocia. Esto ya fue bueno. Se acabó la persecución. Ya estaba la segunda confesión bautista de 1677, pero en 1689, Acta de Tolerancia, libertad religiosa
en Inglaterra y Escocia. Eso fue favorable, muy favorable. Así se reúnen los representantes de 100 iglesias particulares y aprobaron la confesión elaborada de 1677 en el año de 1689. Lo que hacen es reunirse y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que estamos creyendo? Esto de aquí, perfecto. ¿Qué es lo que hacen ellos? Aprobarla en el año de 1689. Mire cómo va pasando el tiempo. Mire cómo Dios va trabajando. Por eso que la revelación va siendo progresiva. Algunos distintivos bautistas de la confesión de 1689. Obligación de predicar el evangelio. Todo lugar, toda persona. Esto es de forma general, mis hermanos, porque por eso es que vamos a trabajar en esto, ¿no? Se añade el canto de himnos y cánticos espirituales a los salmos. Se rechaza el sacramentalismo que había en el bautismo y la cena. Sucede, dice el comentario del que tomé esta parte del mensaje, que todavía en las confesiones anteriores a la bautista todavía había ciertos ritos sacramentalistas en la cena y en el bautismo. ¿Por qué razón? Porque ¿de dónde venía el trasfondo de todo esto? Venía del catolicismo. Entonces se rechaza este sacramentalismo. También otro distintivo es la posibilidad de que haya predicadores laicos. Por ejemplo, el capítulo 26 y verso 11 dice, antes de esto, los únicos que podían predicar, ¿quiénes eran? Los pastores. Pero en la confesión bautista, en el capítulo 26, verso 11, dice así, aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que también están dotados y calificados por el Espíritu para ellos y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y también deben desempeñarla. O sea, voy a repetir porque leí muy rápido. La obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y calificados por el Espíritu pueden hacer esta labor. Entonces, esto no existía en las confesiones anteriores. Entonces, hay una posibilidad de que haya predicadores laicos. Énfasis en la doctrina de la iglesia, como lo dije. Hay 15 párrafos de la doctrina de la iglesia. 15 párrafos, dando profundidad a lo que es la iglesia, el gobierno de la iglesia, la designación de la iglesia y todo el asunto que nosotros hemos estado viendo en membresía. Afirma la autonomía de la iglesia local. No existe un organismo por encima de la iglesia local. La cabeza que es Cristo y la iglesia que recibe un poder delegado, y dentro de la iglesia están los ancianos y pastores y los miembros. El bautismo de creyentes, a diferencia del bautismo de niños. Bautismo de creyentes que profesen la fe. La iglesia está compuesta de creyentes que tienen una profesión de fe creíble, así como está en el capítulo 26 de la iglesia. Es decir, un creyente debe dar evidencias de su fe. Y ahí hablamos de membresía. Entonces, algunos distintivos, no más, ya habrá tiempo de profundizar. Las confesiones de 1644 y 1667 y 89, origen puritano de bautistas reformados en Inglaterra. Esa palabra de puritanos, para que lo tengamos como también cultura, dice, el puritanismo es un movimiento de reforma que buscaba purificar en los siglos XVI y XVII a la iglesia de Inglaterra de los resabios del catolicismo papal que habían quedado incrustados en dicha iglesia tras el ascenso al trono de Isabel I. Y algo de historia, si se da cuenta. Por eso le digo, yo sé que para algunos tal vez la historia, la geografía puede ser aburrida, pero sí podemos tener una idea general, mis hermanos, muy clara de todo esto. O sea, había un movimiento que trataba de buscar nuevamente el orden, o trataba de buscar la enseñanza no adulterada de las escrituras. Ante el anglicanismo que había los presbiterianos,
aparecen los puritanos. Y los puritanos, dice, los puritanos, la confesión demuestra el origen puritano de bautistas reformados en Inglaterra. Es decir, hombres que buscaban los lineamientos bíblicos conforme a las Escrituras. Es interesante que esta confesión se internacionalizó cuando viajaron inmigrantes a los Estados Unidos en la Convención de Filadelfia de 1742. Resulta que estos puritanos, en todo este asunto de la persecución que había, algunos de ellos ¿qué hicieron? Salieron de Inglaterra al nuevo continente. Por eso es que los Estados Unidos, el origen de los Estados Unidos es un origen en una confesión reformada, la confesión de Londres. De ahí que es una nación que está fundamentada sobre una doctrina reformada, una doctrina evangélica. Es interesante que Charles Spurgeon, el predicador del siglo XVIII, revivió el interés por la confesión bautista de Londres cuando había caído en desuso entre los años de 1800 a 1900. ¿Por qué será que esto sucede siempre? Cuando hay gente que se ha martirizado, que ha sido martirizada, perseguidos por establecer enseñanzas claras de la palabra de Dios, sucede que en ese siglo cayó en desuso. Cayó en desuso. ¿Se recuerda el libro de la ley cuando lo encontraron en el tiempo de Josías en el templo? ¿Usted se imagina? Bueno, acá cayó en desuso y lo que hace Charles Spurgeon es revivir el interés por la confesión. Hoy hay un resurgimiento de la confesión bautista de 1689, especialmente en Latinoamérica. Yo no sé cómo el Señor en su misericordia nos ha permitido comenzar a estudiar la confesión bautista de fe. ¿Y se recuerda la pregunta inicial? ¿Por qué escoger la confesión bautista de fe? ¿Qué puede usted responder? En base, es interesante, mire, hemos hecho un barrido, un panorama desde los credos, ¿no? Estamos por la división de Augsburgo, en Alemania. ¿Se acuerdan las divisiones? Las del árbol, el famoso arbolito de la Reforma. Usted dice, ¿qué respondería usted? Quiero que usted mismo razone. ¿Por qué razón tomar la confesión bautista de 1689? ¿Quién me puede ayudar respondiendo? El hermano William habla de el bautismo de creyentes. ¿Qué otra cosa más habría en la confesión bautista? Acuérdense, la forma de gobierno, autonomía de la iglesia, la autonomía de la iglesia, ¿sí o no? La doctrina de la iglesia es más profunda, es más robusta. Lo que es doctrina de la iglesia, lo que vamos a ver hoy día, la designación del gobierno de la iglesia es muy interesante, mis hermanos, ahora en el mensaje. Entonces, algún otro punto más, claro, lo que dice también es interesante, ¿no? Mire, ¿desde dónde viene, no? Viene de una manera depurándose hasta que llega a un punto que nos presenta una confesión apologéticamente muy robusta, muy aplicada para la enseñanza de lo que creemos. De lo que creemos.